Bienvenidos a la Iglesia Vida Real. Dios los bendiga en esta tarde. Estamos felices y contentos de compartir con usted un mensaje más en esta serie que estamos llevando sobre el libro de Santiago. Y quiero hacerles algunas preguntas como preámbulo de esta enseñanza de esta tarde. ¿Quién es sabio entre vosotros? Esa es una gran pregunta. ¿Quién es sabio? ¿Se considera usted sabio? ¿Y qué es la sabiduría? En realidad, en la Biblia hay un hombre allá en el Antiguo Testamento llamado Salomón. Salomón fue un hombre que fue autor, poeta, compositor, artista, rey, diplomático, teólogo, maestro, zoólogo, psicólogo, filósofo, financiero, ingeniero y arquitecto. Y usted dice, ¿cómo logró todo eso este hombre? Bueno, en una ocasión, Dios le dijo que pidiera algo y él, en vez de pedir riqueza, pidió sabiduría. Y en realidad, como más o menos unos 1000 años después, Santiago está escribiendo sobre el mismo aspecto de la sabiduría. Y ahora, la sabiduría de la que vamos a hablar tiene que ver con la capacidad de aplicar las verdades o la verdad divina a la vida diaria. Esa es una persona sabia, la que tiene la capacidad de aplicar la verdad de Dios a su vida diaria. Y de eso vamos a estar hablando. Entonces, si usted ha estado con nosotros a través de esta serie en las últimas semanas, sabe que estamos estudiando en este libro de Proverbios, un libro pequeño de Santiago, un libro pequeño de 5 capítulos, pero que es un libro bastante desafiante en sí, un libro práctico que de hecho nos puede ayudar muchísimo a nosotros. Y hoy estamos en el capítulo número 3. Estamos estudiando el capítulo número 3 y vamos a estar en los versículos 13 al 18. Santiago dice que debemos nosotros de preocuparnos por nuestra vida espiritual. Debemos preocuparnos nosotros por nuestra vida espiritual. Es una de las énfasis de Santiago al escribir este libro que fue escrito para cristianos, obviamente. Entonces, y que debemos anhelar el crecimiento espiritual, crecimiento en todas las áreas que tiene que ver con tu vida cristiana. Y él dice que nosotros debemos de estar dispuestos a eso, y Dios, dice Santiago, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a avanzar, para ayudarnos a desarrollarnos más, va a traer a nosotros pruebas y va a traer dificultades que van a venir a nuestra vida, y que Dios va a usar esas pruebas en nuestro camino para probarnos en dónde nosotros estamos, para que usted y yo podamos compararnos con Jesucristo, para que podamos ver dónde realmente estamos nosotros en nuestra relación con Cristo y nuestra capacidad, obviamente, de producir en nuestras vidas y traer obras y producto que glorifique el reino. Entonces, así que Dios está obrando, obviamente, alrededor nuestro todo el tiempo. Dios va a estar obrando alrededor nuestro para producir fruto en nosotros. Y Santiago nos recuerda que enfrentamos la tentación, que diferentes pruebas o tribulaciones van a venir, y que incluso Santiago dice que debemos de darle la bienvenida a las pruebas y a las dificultades que enfrentamos cada día, pero que ciertamente debemos huir de la tentación. Santiago nos ha dicho hasta este punto que debemos ser, obviamente, hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Santiago nos recuerda que en nuestra relación con Jesús
no hay lugar, obviamente, para la imparcialidad. Nosotros no podemos ser parciales en el trato con los demás. No podemos ser parciales, entonces, por ejemplo, uno u otro que es el amor que debe regir todas nuestras relaciones. Santiago nos recuerda que la fe, hasta este punto hemos llegado las semanas pasadas, que la fe y las obras van juntas, no puede ir una separada de la otra. La fe y las obras van juntas. Servimos porque tenemos salvación, no servimos o no producimos obras para salvación, sino porque ya tenemos salvación. La semana pasada Santiago nos enseña acerca de una parte más personal donde hablaba de que al igual que las obras, es una evidencia de que hay salvación. La semana pasada era otra de esas 13, 14 exámenes que hay en este libro y era acerca del control de la lengua y hablamos de que esa bestia de 2 onzas, tan pequeñita, pero que es difícil para el ser humano controlarla, pero identificamos la semana pasada que no se trata realmente de ese músculo que tenemos, que se llama lengua, sino realmente está en el corazón. El problema está en el corazón. Y una vez que nosotros le hemos dado el control a Dios de nuestro corazón, entonces obviamente vamos a poder controlar. El único que puede controlar obviamente la lengua es el Espíritu Santo. Y hablamos de que la lengua, obviamente lo que decimos nosotros, lo que pronunciamos nosotros, lo que verbalizamos, tiene poder de dar vida e incluso de dar muerte. Entonces, y esto nos lleva a esta tarde a hablar acerca de la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de lo alto, y de eso hablaremos hoy, esta tarde. Esta semana, como ustedes saben, estamos en el capítulo 3, versículo 13 al 18. Entonces, del tema de la sabiduría, no es la primera vez que Santiago va a hablar acerca de la sabiduría. En el capítulo 1, Santiago nos decía, en esta serie que estamos teniendo, Santiago nos dice que si alguien está falto de sabiduría, que la pida a Dios y Dios la va a dar abundantemente sin reproche. ¿Por qué? Porque es tan necesaria la sabiduría de lo alto para nuestra vida y nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué es lo que dice entonces el pasaje de esta tarde? ¿Qué es lo que dice? Y voy a leerlo y ustedes analícelo también. Y dice, Santiago comienza en versículo 13. ¿Quién de vosotros es sabio y entendido? Es una pregunta. Que muestre por su buen comportamiento sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tienes celos amargos y ambiciones egoístas en tu corazón, no seas arrogante mientras mientas contra la verdad. Versículo 15 dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, natural, diabólica. Porque donde existen los celos y ambiciones egoístas, hay desorden y toda maldad. Versículo 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, amable, prudente, llena de misericordia y de buen fruto, inquebrantable, sin hipocresía. Versículo 18. La semilla cuyo fruto es justicia es sembrada en paz para aquellos que hacen la paz. Eso es lo que dice el pasaje. Ahora, ¿qué realmente significa? ¿Qué significa? Y comienza, entonces, este hombre, Santiago, comienza esta parte de la enseñanza con la pregunta. ¿Quién de vosotros es sabio y entendido? Entonces, ¿qué significa todo esto? Santiago comienza haciendo esa gran pregunta para cada uno de nosotros. Hay 3 palabras que salen y que resaltan en esta porción del versículo 13. Y la respuesta que vamos a encontrar en eso, Santiago ha estado señalando esto todo el tiempo, de que nuestra fe, nuestra relación con el Señor debe de ser
mostrada, exhibida o que exhibe algo o muestra algo en vez de solamente decirla o de proclamar, decir o verbalizar. La fe y lo que vamos a hablar ahora y la sabiduría se deben, dice Santiago, se deben demostrar, y esa es la primera, son las palabras que dice muestra, enséñame. Y luego procede a hablarnos sobre esta sabiduría falsa, que es la sabiduría real, no es la sabiduría real. Ahora, antes de entrar, quiero reiterar algo. Santiago reitera una y otra vez que nuestra vida como cristianos más bien se trata de hacer, de mostrar con frutos, con evidencias, con obras acerca de nuestra relación con Él, nuestra fe en Dios. Y él dice, muéstrame entonces, no que lo cuentes, sino que lo muestres por tu buen comportamiento. Muéstrame tu sabiduría por tu buen comportamiento y sus obras y sus hechos con gentil sabiduría. Muéstralas. Así que de inmediato veo aquí dos palabras específicas que nos ayudan a nosotros a pensar y a meditar en este aspecto. Primero habla de una buena conducta. Dice una buena conducta. Una persona sabia es alguien cuya vida va cambiando de acuerdo a la verdad de Dios. Esa es una persona sabia que va mejorando, que va cambiando, va avanzando y va transformando en base a la palabra de Dios. Y la segunda es una vida de mansedumbre, no como mucha gente ve la mansedumbre, que es como que alguien es menso, que no se defiende. Eso no se trata la mansedumbre en realidad. Mansedumbre significa toda vida que está bajo control, la vida que está bajo control. Una persona que está sabe controlar, es una persona que es mansa. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso. Ahora, al igual que tu lengua, y como hablamos la semana pasada, debe de estar controlada por el Espíritu Santo y da bajo el control. Estoy hablando ahora del control del Espíritu Santo en tu vida, que también controla la parte para ser una persona mansa, no peleonera. Ahora, esto es interesante. La palabra mansedumbre se puede referir a un maestro brillante que puede debatir con los demás y puede tener diferentes opiniones sin pelear, sin enojarse, sin hacer exabruptos. Así que la sabiduría no es un alto coeficiente de tu intelectualidad, ¿ok? Y ni tu capacidad para guardar cosas y ni siquiera tu impresionante elocuencia. La prueba de la sabiduría es una vida que sigue el modelo de la verdad y está en control. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que la sabiduría es todo el asunto que Dios nos ha, es un patrón correcto, un patrón para nuestra vida que podemos relacionarnos, para poder relacionarnos efectivamente con otras personas y en nuestra vida. Ahora, Pablo incluso le dice a Timoteo este consejo, ¿verdad? Dice que la sabiduría es un equilibrio entre mansedumbre y control. Y él le dice que a Timoteo que un siervo del Señor no debe ser peleonero, sino amable con todos y capaz de enseñar con paciencia. Esto es autocontrol. Y esa es parte de lo que involucra a una persona sabia. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de lo que habla Santiago de la sabiduría humana, que también le llama diabólica. Y esto es comenzando el versículo
14 dice esto. Pero si tienes celos y amargos y ambiciones egoístas en tu corazón, dice, no seas arrogante ni mientas contra la verdad. Ahora, Santiago dijo que usted puede estar practicando la sabiduría falsificada y también la sabiduría humana y estar controlada por sí mismo. La sabiduría humana está controlada por nosotros mismos. La misma, cosas que siempre siempre queremos más y no queremos perder y tenemos tanto esto, el deseo de ser visto, de ser reconocidos y de ser respetados. Ese es parte del sentir de una persona que está practicando la sabiduría humana, la sabiduría falsa. Santiago dice que claramente que este tipo de sabiduría no es de arriba y en realidad dice es terrenal, natural e incluso él la llama una sabiduría diabólica. Esto es fuerte. La sabiduría terrenal es mirar las cosas estrictamente desde el punto de vista terrenal. Esa es la sabiduría, la persona que actúa bajo la sabiduría natural o falsa, todo su enfoque está basado en lo terrenal, éxito terrenal, estándares terrenales, motivos terrenales, actitudes terrenales, métodos terrenales. Todo se basa en lo temporal, en lo terrenal y no en lo espiritual. Cuando hablamos de la sabiduría que es natural, estamos hablando de cosas que están relacionadas con el Espíritu de Dios. Cuando decimos demoníaca es tener la misma mentalidad de los demonios. Creen y saben mucho acerca de Dios, pero no hay cambio, ni obediencia, ni entregarse a Dios. El resultado de ese tipo de sabiduría está en el versículo 16. Es confusión, dice, es desorden, es ausencia, es desunidad y inestabilidad. Abre muchas avenidas para que sucedan muchas cosas que no te van a ayudar al desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando estamos practicando este tipo de sabiduría, realmente nosotros no estamos aplicando la palabra o la verdad o los estándares de la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces, ¿quién de ustedes es sabio? Dice Santiago. Si esta es la sabiduría natural, entonces obviamente que debe de haber otro tipo de sabiduría, ¿verdad? Si esta es la sabiduría natural, falsa, diabólica, entonces hay otra sabiduría. Y esta es la sabiduría que viene de lo alto. Y esto es lo que Santiago dice, nos enumera por lo menos 7 cosas en esta parte de lo que, o características de lo que es o cómo se ve una persona que esté practicando o viviendo bajo la sabiduría de lo alto. Y vamos a ponerlas en orden aquí. La primera dice que la sabiduría de lo alto es pura, lo que significa libre de corrupción, sin contaminación, libre, no solamente limpieza moral, sino también los motivos de tu comportamiento son puros. Dice, es pura. Primero es pura. Luego, dice Santiago, que lo que estuvo presente ahora recuerden esto, que Santiago estuvo presente cuando Jesús incluso habló de esto en la bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza aclara nuestra visión para ver a Dios obrando en todo lo que nosotros hacemos. Eso es lo que causa la pureza. La persona que vive en
bajo la sabiduría de Dios es una persona que dice que sus actitudes, sus comportamientos son puros. La segunda palabra que nos enlista Santiago dice que es pacífica. Alguien que ayuda a sanar relaciones en lugar de destrozarlas. Alguien que ayuda a sanar. Y sé que algunos dirán, tal vez no eres por naturaleza pacífico. Bueno, es cierto, ese es todo el punto. Es que usted y yo naturalmente, nosotros no somos personas pacíficas. Se necesita la paz de Dios, se necesita a Cristo en el corazón para nosotros poder tener o vivir bajo la sabiduría donde trae un comportamiento, una forma de ser pacífica. Por naturaleza no lo somos. Entonces, cuando Dios tiene el control de nuestra vida, surge la sabiduría que es pacífica. La tercera palabra que habla aquí es que es gentil. La palabra gentil realmente significa que es tolerante. William Barclay dice que describe que para sí un hombre amable, tolerante, es el hombre que sabe y reconoce cuando realmente no tiene que aplicar todo el regimiento de la ley. Ahora, ¿sabes cómo hacer concesiones cuando no defender sus propios derechos? Es un hombre que no solamente así como dice, como moderó la justicia con la misericordia, siempre recuerda que hay cosas más grandes en el mundo que reglas y regulaciones. Y hay alguien que vivió de esa manera. Razonable. La cuarta palabra, que es razonable, una sabiduría razonable. Este es un tipo de persona que es abierta con lo que esa persona, con ella es fácil trabajar, es fácil llevarte y que puede darse por vencido o permitir que la otra persona considere su punto de vista o situación que está bien. O sea, que está bien, que es razonable, puede trabajar. Hay un gran ejemplo en la Biblia en este tipo de sabiduría razonable. Es la historia de Abraham y su sobrino Lot. La Biblia dice que cuando tuvieron que escoger un rumbo, iba a tomar Lot y el otro rumbo iba a tomar Abraham. Esa es una sabiduría razonable, lo que hizo Abraham ahí. Dejó que Lot escogiera. ¿Okay? Si escogió lo que mejor era, eso está bien con Abraham. Esa es una persona, es un hombre que actuó con la sabiduría razonable. Ahora, también dice la otra parte, la otra palabra que enlista Santiago, dice que lleno de misericordia y de buenos frutos. Lleno de misericordia y de buenos frutos. Ahora, la misericordia nos permite mostrar una actitud compasiva y los buenos frutos son las acciones que brotan naturalmente de la misericordia. Los buenos frutos son las acciones que brotan naturalmente de la misericordia. La misericordia se usaba a menudo para describir algo que se mostraba hacia alguien que sufría injusticia. Pero en el Nuevo Testamento el concepto de la misericordia está más dirigida a personas que saben lo que han hecho, pero que aún así se les debe demostrar misericordia. Es decir, con frecuencia que esa persona se lo buscó. Nosotros lo que decimos, ¿verdad? Cuando hablamos de yo puedo ejercer misericordia de una persona, pues que ella se lo buscó. Ella es su culpa. ¿Para qué se metió en eso? Pero en el Nuevo Testamento, aun que esa persona se haya buscado eso, no evita o no nos evita que nosotros podamos ejercer misericordia con esa persona. ¿Sabe por qué? Porque también usted puede necesitar misericordia en un futuro cercano. La otra palabra es que es inquebrantable. Santiago ya discutió esto, lo que significa que si no debe demostrar parcialidad.
La persona que vive bajo la sabiduría de lo alto no muestra parcialidad. No muestra parcialidad. Es imparcial con las personas que están a su alrededor. Es imparcial. No escoge aquí, escoge uno acá, escoge este para que sean sus mejores amigos o lo escoge acá para que vayan a sus propias actividades. No, es imparcial. Una persona sabia, con sabiduría de lo alto, es imparcial. Es firme. Y la otra frase que usa, dice Santiago, es sin hipocresía. No es hipócrita. Ahora la palabra hipocresía en el término, en la cultura griega, era una persona que usaba una máscara. Esa es un autor. Eran autores en concepto griego que usaban una máscara. Y ahora, una máscara, cambiarían los personajes, simplemente intercambiaban máscaras en el exterior. Entonces, ahora, la parte posterior, realmente, cuando hablamos de no ser hipócritas, tiene que ver mucho con el hecho de no tener doble personalidad, doble cara. Aquí de esta manera soy así, con este soy de esta manera. En la iglesia me porto así, cuando estoy en el trabajo soy así. No, la persona que obra y vive bajo la sabiduría de lo alto es una persona que no vive bajo hipocresía, no es un actor, no es una persona que se pone una máscara para hacer aquí y mañana de otra manera. No, es una persona que es transparente, que es como Pablo decía, que es una carta abierta, es una persona que es igual en todos lados. Entonces, hay una cosa que es tan interesante cuando hablamos simplemente, nosotros tenemos, en el hecho de la hipocresía, hay dos cosas importantes. Es que nosotros no podemos tener una buena relación con las personas horizontalmente si no tenemos una buena relación también vertical con Dios. No puede, las dos cosas no van, no, o sea, si usted y yo tenemos una buena relación con Dios, debemos tener una buena relación con los demás, o viceversa. El hecho de tener una buena relación horizontal es porque tienes una buena relación con Dios, la relación vertical. Entonces, esto nos lleva al punto de que nosotros necesitamos ser personas que no somos de doble cara. Hay San Francisco de Asís, una de sus oraciones famosas, que yo recuerdo esta oración cuando yo tenía quizás como unos 10 años de edad, la recuerdo, y dice, una de las frases que dice San Francisco de Asís, dice: Señor, hazme un instrumento de tu paz donde haya odio, déjame sembrar amor, donde hay injuria, déjame sembrar perdón, donde hay duda, déjame sembrar fe, donde hay desesperación, esperanza, donde hay oscuridad, luz, donde hay tristeza, alegría. Entonces, todo esto es algo que produce el vivir una vida bajo la sabiduría de lo alto. Entonces, personalmente creo que esta parte de lo que hemos hablado, estos versículos del 13 al 18, son versículos muy prácticos, muy prácticos. Entonces, preguntas que usted y yo debemos hacerlos es: ¿soy sabio? ¿De dónde viene mi sabiduría? ¿Verdad? ¿Cuál es la motivación de mi sabiduría? ¿Puede la gente ver mi sabiduría? ¿Estoy mostrando mi sabiduría de lo alto con los seres humanos, con la iglesia, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo? ¿Puede ver la gente mi sabiduría? ¿Es mi sabiduría falsa o natural o humana, diabólica? ¿Qué es qué tipo de sabiduría la gente que está a mi alrededor está viendo en mí? Estas son preguntas que nos deben de llevar a nosotros incluso a reflexionar sobre lo que estamos hablando. ¿Ok? O la gente está viendo una sabiduría divina en tu vida. ¿Qué tipo de sabiduría? Entonces, para algo práctico,
para poder aplicar esto en la vida práctica, déjeme darle 3 aspectos rápidamente. La primera, la sabiduría, y esta es pregunta que usted y yo debemos hacer. ¿La sabiduría refleja tu nivel de madurez? ¿La sabiduría que tú estás viviendo refleja tu nivel de madurez? Si es cierto, en todos tus tratos, en todas tus conversaciones, en toda la forma como tratas, la forma como hablas con los demás, la forma en que tú te conduces en la vida, demuestra esto, refleja esto, la madurez en tu vida. El segundo aspecto, mirando su vida, ¿qué tipo de sabiduría muestra o refleja tu madurez? ¿Qué tipo de sabiduría? ¿La diabólica? ¿La donde hay envidia, donde hay toda clase de cosas que te van a destruir y dañar o dañan a otros? Y tercero, ¿cuáles de estas características de la sabiduría necesitas mejorar? Ahora, quisiéramos que fueran todas, porque todo esto quizás es parte de lo que usted y yo batallamos. Pero lo que quisiera que haga es que escojas una. Escojas una. Si estás batallando, por ejemplo, en el área de ser, por ejemplo, imparcial, ¿ok? Toma una, de ser imparcial, un ejemplo. O, por ejemplo, si tú escoge no quiero ser hipócrita. Quiero ser una persona real, natural. Quiero ser una persona verdadera. Quiero que la gente vea lo que yo realmente soy. Entonces, escoge una de esos aspectos que quizás usted esté batallando, y yo sé que algunos están batallando. Quizás no está trayendo frutos fruto de misericordia, tu sabiduría. Quizás está batallando con eso. Quizás no eres razonable. Quizás no eres gentil. Quizás no eres tolerante. Quizás sos quebrantable. Quizás, en otras palabras, quizás estás tratando a la gente con parcialidad. Cualquiera de estas. O escoge una y trata esta una por una en tu vida. Una a la vez. Y puede que esto nos lleve a un camino de mejoría en nuestra vida como cristianos. Yo espero que te haya podido ayudar un poco a explicar lo que significan estos versículos 13 al 18 del capítulo 3 de Santiago, sobre la sabiduría que viene de lo alto. Y como dijimos, ¿verdad? Una de las cosas interesantes es que la sabiduría que viene de este mundo, la lista que pone Santiago es triste, es una lista donde el versículo dice que esa sabiduría, no solamente en esa sabiduría del mundo, hay, ¿cómo se llama? Amargura, celos, hay egoísmo, ambiciones, todo este tipo, arrogancia. Si usted siente que usted está en este grupo, bajo esta lista, analiza bien cómo está tu relación con el Señor. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere darte vida y vida en abundancia. Así que de estos dos tipos de sabiduría, yo le motivo a que busquemos vivir bajo la sabiduría de lo alto, donde podamos aplicar los principios, la palabra, la verdad a nuestra vida, y que nuestro comportamiento, nuestra forma de conducirnos allá afuera, refleje que estamos viviendo bajo esa sabiduría de lo alto. ¿Okay? Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Déjeme orar por usted. Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por hablarnos acerca de cómo vivir nuestra vida en sabiduría. ¿Qué son esos ingredientes que debe tener nuestra vida, nuestro comportamiento en la vida diaria, Señor? Ayúdanos a ser sabios y a vivir de acuerdo a tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.